Buenas tardes, mente inquieta. Hoy os quiero hablar del electrón, pues llevo unos cuantos años dándole vuelta a este tema y a veces te das cuenta que vas a la práctica y haces algunos experimentos muy sencillos y las cosas no son como nos dice la ciencia actual. Entonces, para intentar comprender un poco el electrón, he hecho este pequeño esquema, a ver si lo podemos comprender un poco mejor. Y bueno, el primero que puso la palabra electrón, el primero en proponer la palabra electrón fue Stone, fue en 1891. Esta fue la primera persona que puso la palabra electrón. Y bueno, pasaron unos años porque había mucha gente investigando, entre ellos estaba J.J. Thomson, y este hombre en 1897 se le acredita como que fue el descubridor del electrón. Pero Thomson nunca dijo haber descubierto el electrón. Thomson lo que dijo en 1897 en la Royal Institution, lo que dijo fue que descubrió los corpúsculos. Nunca dijo que descubrió los electrones. Porque Thomson hizo unos experimentos con el tubo de Crookes, lo que hoy se llama tubo de rayos catódicos. Bueno, él se dio cuenta, había unas partículas que viajaban desde el cátodo al ánodo, que esas partículas estaban cargadas negativamente. Decía que era unas 1000 veces más pequeña que el átomo de hidrógeno ionizado, que era el átomo más pequeño que se conocía en aquellos entonces, y a esas partículas las llamó corpúsculos. Eso lo dijo en la Royal Institution. Nunca dijo electrones. Pero bueno, Lorenz, había mucha gente en aquella entonces investigando y cosas así, pues Lorenz, por ejemplo, empezó a llamar electrones a esos corpúsculos. Cosa que, como digo, Thomson nunca le llamó electrones. Incluso Thomson decía que había algunas diferencias entre los corpúsculos y los electrones. Por eso decía que lo que él había descubierto no eran electrones, sino que eran corpúsculos. Y a día de hoy se le considera que J.J. Thomson descubrió el electrón. Y bueno, habiendo entendido un poco el principio de cómo empezó más o menos el electrón, ahora podemos ver aquí la ley de Biot-Savart. Esta ley es de 1820. Esta ley nos está diciendo, la tenemos aquí, esta ley lo que nos está diciendo es que un campo magnético es igual a la constante de la permitibilidad del vacío dividido por 4pi, multiplicado por la intensidad del diferencial del cable, multiplicado por el vector unitario dividido por la distancia al cuadrado. Es decir, que una corriente que circula por un trocito de cable, nos genera un campo magnético. En esto, si lo veis por ahí por internet, que podéis buscar esta fórmula, te dirá que unas corrientes generan un campo magnético, ¿no? O sea que una corriente en este trocito de cable nos va a generar un campo magnético. En este caso va a ser perpendicular porque podemos ver que tiene un vector, la corriente tiene un vector, o sea, tiene una dirección, y el vector unitario tiene otra dirección. Y va a ser perpendicular, o sea que el campo magnético va a ser perpendicular a la corriente. Resumido, que una corriente nos crea un campo magnético. Después tenemos la ley de Faraday, que es de 1831. Esta ley nos está diciendo que epsilon es igual a la derivada del flujo magnético partida por la derivada del tiempo. Es decir, que si tenemos un campo magnético, mira aquí tenemos un imán, y este imán se mueve, imaginad que este imán se mueve para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo se mueve el imán. Si el imán se mueve, si varía en el tiempo, nos genera una fuerza electromotriz, nos genera un voltaje. Eso es lo que nos está diciendo la ley de Faraday, que si un campo magnético varía en el tiempo, o sea, si este campo magnético se mueve, nos genera un voltaje. Bueno, esto, aquí ahora mismo, si queremos tener una diferencia de potencial, si queremos tener un voltaje, tenemos que tener en un lado más electrones que en otro. Porque este cable es neutro. Mira, yo tengo aquí una bobina. Mira, ¿veis? Esta bobina, imaginad que es esta. Y como también tengo aquí un imán, mira, aquí tengo un imán. Voy a poner esto aquí. Aquí tengo un imán y tengo una bobina. En esta bobina ahora mismo es neutra. Todos los átomos tienen los mismos protones, neutrones y electrones. Sobre todo vamos a centrarnos en los electrones, que es lo que nos produce la electricidad. O sea que todos los átomos tienen los mismos electrones. En este caso, al ser de cobre, pues tiene teóricamente 29 electrones. Cada átomo tiene 29 electrones. Si yo esta bobina
Imaginamos, ¿no? Esta bobina está aquí y yo tengo este imán. Si yo este imán lo muevo en estos dos terminales, me genera una diferencia de potencial, que sí. En estos dos terminales me genera una diferencia de potencial. Pero claro, este cable es neutro. Este cable, si yo no muevo el imán, es neutro. Y la única manera de tener una diferencia de potencial cuando muevo el imán es que tenga más electrones en un lado que en otro. Es la única manera, según la ciencia actual, la única manera de tener una diferencia de potencial cuando muevo el imán es que ahora, de ser neutro, pase a tener en un lado más electrones que en otro para poder tener una diferencia de potencial en la bobina. Y claro, si los electrones se mueven, si ahora tenemos más electrones en un lado que en otro, los electrones se han tenido que mover en este cable neutro. Y si los electrones se mueven, si la corriente se mueve, nos crea un campo magnético. Y claro, lo suyo sería comprobar a ver si eso es así, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos un voltímetro. Yo tengo aquí un voltímetro. Espero que podáis ver, yo tengo un voltímetro. Este, por ejemplo, es de 15 voltios. Eso da igual, hay de muchos voltajes, no importa. Este voltímetro está ahí. Eso es este circuito, para que veáis que vosotros podéis repetir este experimento. La bobina, el voltímetro y el imán. Y podemos hacer nuestra diferencia de potencial para verla aquí, ¿no? En nuestro voltímetro. Pero claro, cuando vemos la diferencia de potencial en este voltímetro, estamos cerrando el circuito. Y si cerramos el circuito, circula corriente. Y si circula corriente, la corriente va acompañada de un campo magnético. Y claro, nosotros queremos hacer esta prueba, pero no queremos un campo magnético. Porque si no, no lo vamos a poder comprobar bien el tema este de los electrones. Y claro, esto, al estar aquí puesto, esto nos cierra el circuito, porque esto, aquí dentro hay una bobina. Este voltímetro, que es como un galvanómetro, esto aquí dentro tiene una bobina. Y claro, al tener una bobina, cerramos el circuito. Mirad para que me entendáis mejor. Voy a dibujar el circuito que trae el voltímetro. Lo voy a dibujar aquí. Así a lo mejor lo entendéis un poquito mejor. Dentro de este voltímetro hay una bobina. Dentro, en su interior, su circuito es una bobina. Y la vamos a dibujar aquí. Imaginamos que tenemos esta bobina que es del multímetro, de este voltímetro, ¿vale? Y este voltímetro tiene una aguja. ¿Veis que tiene una aguja que es la que se mueve para decirnos cuántos voltios tenemos? Pues bueno, vamos a dibujar la aguja. Hacemos aquí como la aguja. Esta es la flechita, ¿veis? Esa es la flechita. ¿Y cómo hacemos que esta aguja se mueva? Pues esta aguja, que por ejemplo esta la podemos hacer metálica, a esta aguja metálica le vamos a poner aquí un imán. Justo en la aguja le ponemos un imán y dejamos que la aguja se pueda mover. Pero claro, ¿cómo hacemos que se mueva? Pues cuando el imán, hagamos aquí así, cuando nosotros movamos nuestro imán, generaremos una corriente que al estar el circuito cerrado, esa corriente va a generar un campo magnético, o sea, en esta bobina vamos a generar un campo magnético. Y al haber puesto este imán en la aguja, se va a ver afectado. Y bueno, según cómo calibremos nuestro voltímetro, pues nos dirá un voltio, 10, 15, 20, 100 voltios, lo que sea. Depende cómo nosotros lo calibremos. Pero es muy sencillo, ¿veis? Este imán se ve interferido por el de la bobina. Porque cuando yo muevo este imán aquí, en la bobina, lo empiezo a mover, circula una corriente. Y la corriente genera un campo magnético. Y claro, pues en esta bobina, en esta también generamos un campo magnético. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta. Aquí generamos un campo magnético. Y ese campo magnético, pues no mueve la flechita. ¿Comprendéis, no? Pues bueno, el tema es que tenemos el circuito cerrado. ¿Veis? El circuito, ponemos este voltímetro para ver el voltaje que tenemos en este circuito. Y claro, tenemos el circuito cerrado. Y si cerramos el circuito y circula una corriente, nos genera un campo magnético. Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos el circuito abierto, para que no circule corriente. Y para ver si tenemos un campo magnético o no.
A ver si los electrones se comportan como nos dice la ciencia actual. Es decir, yo cojo esta bobina, porque todo esto es para que vosotros lo podáis hacer en la práctica, ¿eh? Yo cojo esta bobina y tengo este imán. El imán está aquí, ¿veis? Tengo aquí el imán. Si empiezo a moverlo, genera una diferencia de potencial, pero claro, este imán, las líneas de campo, vamos a poner las líneas de campo, las líneas del campo magnético, ¿no? Tiene un puñado de líneas, bueno, las imaginamos, ¿no? Estas líneas del campo magnético a lo mejor influyen aquí en este trozo de cable, porque a lo mejor le llegan algunas líneas, porque este campo magnético a veces puede ser muy grande, ¿no? Entonces, para que no interfieran las líneas, cogemos el cable y lo vamos a poner más largo. Cogemos el cable, ¿veis? Este cable está aquí corto, un terminal y el otro terminal. Bueno, pues este terminal lo vamos a hacer más largo. Lo hacemos 1 metro, 2 metros, lo vamos a alejar. Lo vamos a poner aquí, ¿veis? Y lo hacemos más largo. Lo alejamos, a lo mejor 1 metro, 2, 3, 20 metros, lo que haga falta. Lo ponemos muy lejos. Y entonces lo voy a dibujar aquí, como que lo estamos haciendo el cable muy largo, y este lado está cortito. Este lado no, este lado ahí cortillo. Este lado aquí, ¿veis? Este lado está aquí, y este largo. Este da igual si interfiere, pero en este que no interfiera el campo. Y lo hacemos largo, y vamos a hacer el experimento de Orestes, pero con el circuito abierto. Es el mismo experimento de Orestes, pero con el circuito abierto, en vez de con el circuito cerrado, con el circuito abierto. Es decir, si vamos a hacer el experimento de Orestes, en este trozo de cable que hemos tirado así largo, para que las líneas del campo magnético no influyan, aquí vamos a poner una brújula. ¿Veis? Mira, aquí tengo yo una brújula. Aquí, ¿veis? Una brújula sencilla, una brújula normal. Bueno, cogemos esta brújula y le ponemos la flechita de norte y sur, se la ponemos en línea con el cable. Se la ponemos justo en línea, es decir, ponemos aquí la brújula y se la ponemos aquí, hacemos aquí como que esta es norte y esta es sur, por ejemplo. Esa es la norte y sur. Y la brújula ahí, hombre, esto estaría ahí recto, pero para que vosotros lo veáis, ¿no? Ahí justo el norte y el sur en línea con el cable, ¿eh? Y claro, si yo ahora aquí empiezo a mover este imán, si aquí genero una diferencia de potencial, ¿no? Si yo me pongo aquí con mi bobina y con mi imán, voy a poner esto aquí. Si yo me pongo aquí a generar una diferencia de potencia, este cable que es neutro, si ahora genero una diferencia de potencia, tengo que tener más electrones en un lado que en el otro. Y si los electrones se mueven, si la corriente circula, nos va a generar un campo magnético. O sea que aquí en la brújula, en este cable, que está allí bien lejos, con una brújula, este cable está lejos allí con una brújula, vamos a mirar a ver si la brújula se mueve, a ver si hay un campo magnético con el circuito abierto. ¿Veis? El circuito abierto. Porque aquí está un terminal y el otro terminal a 1 metro, 2, 5, 10, 20 metros, lo que haga falta. Y aquí nos ponemos a hacer nuestra diferencia de potencial y a ver si la brújula se mueve. Vamos a ver que la brújula no se mueve. Y claro, si no se mueve, ¿cómo es posible que tengamos una diferencia de potencia? Porque la única manera de tener una diferencia de potencia en este cable es que en un lado tengamos más electrones que en otro. Imaginamos que aquí en este trozo de cable es negativo y que aquí es positivo. Pues yo estoy aquí moviendo el imán. Estoy generando una corriente, ¿no? Estoy generando una diferencia de potencia. Estoy aquí moviendo el imán. Aquí es negativo y aquí es positivo. Es decir, que aquí tengo que tener más electrones que aquí. Aquí, en el trozo de cable, tengo que tener más. Imaginaros que estos son los electrones dentro del cable, ¿eh? Y en este lado, pues tenemos muchos electrones y en este otro lado del cable tenemos pocos electrones. Y en este lado tenemos muchos. Y tenemos nuestra diferencia de potencia. Pero claro, si esos electrones se han movido en el cable, la única manera de que si se mueven es que nos generen un campo magnético. ¿No? Según la ley de Biot-Savart, si una corriente circula por el cable, nos va a generar un campo magnético. Pero claro, estos electrones se han movido
Y en la brújula yo no veo que se mueva la brújula no se mueve. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No dicen que si se mueven los electrones hay un campo magnético? ¿Por qué aquí yo no veo ese campo magnético? ¿Cómo es eso posible? Otra cosa, por ejemplo, otro experimento muy sencillo. Tenemos aquí, en vez de la brújula, podemos poner un diodo LED. Podemos poner un diodo LED. Un diodo LED pequeñito, de estos de 3 voltios. Bueno, hacemos aquí como un diodo LED. Vamos a conectar eso ahí. Y ese está ahí. Y lo podemos coger tanto con la mano o conectarlo a la tierra, al suelo. Y esta LED se enciende. Muy poquito. Eso sí, necesitamos a lo mejor una diferencia de potencial de unos 100-200 voltios. Para este experimento a lo mejor necesitamos vamos a poner 200 voltios. Necesitamos 200 voltios. Y esta bombillilla que es de 3 voltios, esto es para que explotara, ¿no? ¿Verdad? Porque esto es de 3 voltios. Pues bueno, yo esto lo cojo con la mano y esa bombilla se enciende. Se enciende poco, pero veis que emite luz. Y claro, si el circuito está abierto, yo simplemente lo estoy cogiendo con la mano, solo lo cojo con la mano, y el otro terminal está aquí en el aire, no está cerrando el circuito. La única manera de cerrar el circuito es que yo, al estar aquí yo me pongo aquí, imaginamos, voy a hacer aquí como una mano. Bueno, como una mano más o menos, cogemos el cable con la mano, y ahora ¿qué están pasando los electrones? Desde mi mano por el aire hasta cerrar el circuito. Porque es la única manera, ¿no? Que sería, ¿no? Porque hay que cerrar el circuito. Y claro, ¿por dónde están pasando los electrones? Por el aire. La permitividad que tiene el aire, tú no la rompes con 200 voltios. Y más si está a 1 metro o 2, necesitas miles de voltios para romper la permitividad del vacío de este aire. O sea que por el aire no pueden estar con 200 voltios, no pueden viajar los electrones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que tengamos aquí luz? Si aquí tenemos una diferencia de potencial y ahora esta luz se está encendiendo y aquí es negativo y aquí es positivo, si hacemos caso a la ciencia, estos electrones se van a estar yendo, imagina, va un electrón de estos, se va desde aquí y se me mete a mí en la mano. Llega otro electrón, se va desde aquí, se va y se me mete en la mano, así, se me van electrones desde aquí y se me meten en la mano. ¿Comprendéis? Hasta que desaparecen todos los electrones de aquí. O todos los que, o algunos. En vez de estar, estoy solo 5 minutos y le quito solo unos cuantos. Y claro, ahora cuando quite la mano, dejo el cable con menos electrones, porque le he sacado electrones. Y si le saco electrones, habría todo el rato una diferencia de potencial. Y eso no ocurre. Si aquí fuera positivo, si aquí fuera negativo, perdón, y aquí positivo, ahora estaríamos metiéndole electrones al circuito. Porque si yo esto lo cojo con la mano, esto se enciende. O si lo conecto a la tierra, lo conecto directamente a tierra, eso se enciende un poquito. Y si este lado es negativo, estamos metiendo electrones. O sea que al átomo de cobre que tiene 29 electrones, ahora le estamos poniendo electrones. Y cuando yo quite el imán y deje de generar electricidad, lo desconecto de aquí, el cable que lo dejo con más electrones. Si lo dejo con más electrones, habría todo el rato una diferencia de potencial infinita. Eso no ocurre. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto del electrón y tener una diferencia de potencial? Pues para mi entender, la única manera de tener una diferencia de potencia es gracias a Albert Einstein, donde dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que la energía crea masa. Si yo cojo un muelle normal, cualquier muelle, un muelle que pese, por ejemplo, mirad, vamos a dibujar aquí como un muelle. Imaginaros que eso es un muelle. Y este muelle yo lo peso en una báscula y pesa 1 kilo.
Justo, exacto, 1 kilo. Justo, 1 kilo, ¿eh? Porque vamos a pensar que es un pedazo de muelle grande, ¿no? Porque para que pese 1 kilo, imaginaros, ¿no? Pero bueno, para redondear, esto es para redondear. Esto pesa 1 kilo y el muelle está encogido. Si yo el muelle lo estiro, si yo este muelle lo estiro, le estoy aplicando energía para estirar lo que sí, pues ese muelle ahora pesa más. Cuando yo lo estiro, según Einstein, eso ahora pesa más. Es decir, que si yo lo estiro, ya no pesa 1 kilo. A lo mejor pesa 1 kilo, 0,00000001. ¿Sabéis? Pongo muchos ceros porque es un peso muy pequeño, pero ha aumentado su masa. El tema está en que aumenta, por muy pequeño que sea, ha aumentado. Y esto es real, ¿eh? Entonces, aumenta su masa cuando al muelle le aplicamos energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo tenemos una diferencia de potencial? Si la única manera de tener una diferencia de potencial es tener, según la ciencia actual, más electrones en un lado que en otro, y tú te vas a la práctica y te das cuenta que eso no es como te dice. Porque tú llegas aquí a hacer estos experimentos y dices que estoy sacando electrones, metiendo electrones. Si hacemos el otro que hemos hecho antes con la brújula, podemos ver que el campo magnético no se mueve. Y la ciencia nos dice que la única manera es tener más electrones en un lado que en el otro, para tener una diferencia de potencial. Pero claro, si los electrones se mueven, nos tienen que generar un campo magnético. Y en la brújula no vemos ese campo magnético. O sea que en la práctica no es como nos están diciendo algunas cosas. Algunas cosas, ¿eh? Otras cosas también, ¿eh? Entonces, ¿cómo es posible? Pues gracias a Einstein, donde la energía, este campo magnético, cuando está aquí pasando por este conductor, en este caso de cobre, una bobina de cobre, transfiere energía. Este campo magnético transfiere energía a este conductor. Y al transferir energía, la energía crea masa. Y claro, dentro de este conductor se crea masa. Y claro, como el campo magnético, ¿veis? Aquí va una línea, otra va por aquí, otra va por ahí. No son uniformes. En un lado, en el conductor, un lado tiene más líneas de flujo que otra. Entonces, no es parejo. Lo digo porque si fuera todo el rato parejo, sería neutro el cable. Al transferir energía en un lado más que en otro, genera una diferencia de potencial. Porque en un lado hay más masa que en otro lado del cable. Espero que me podáis comprender eso, ¿no? Cuando el campo magnético se mueve, transfiere energía a este conductor. Y ese conductor lo transforma en masa. Esa energía la transforma en masa. Y esa masa es nuestra diferencia de potencial. Y gracias a esa masa tenemos un voltaje. Eso también, por ejemplo, esto os he mostrado dos experimentos, ¿no? Os voy a mostrar otro experimentillo más que vosotros podéis comprobar y que la ciencia pues no lo puede explicar. Vaya a ver que es una cosa muy sencilla, porque vamos a hablar de un condensador. Un condensador son dos chapas y podemos usar dos chapas neutras para hacer un condensador. Yo aquí tengo dos chapas, mirad, ¿veis? Tengo dos chapas. Estas chapas son de zinc, antes estaban unidas. Estaba aquí, bueno, estaban unidas. Yo pedí que me las cortaran por la mitad. Pero bueno, el tema está en que son de zinc. Todos estos átomos tienen los mismos protones, neutrones y electrones. O sea que estas dos placas son neutras, porque tienen los mismos electrones. Como hablamos de electricidad, pues bueno, tienen los mismos electrones, así que son neutras. Vale, pues yo estas placas las voy aquí juntando, y las pongo muy juntas, sin que se toque. Si se toca no es, pero las pongo muy juntas. Me da una diferencia de potencia, y estas dos placas son neutras. Es decir, lo voy a poner aquí, lo voy a dibujar, para que se pueda comprender. Tenemos dos placas de zinc. Vamos a ver, aquí tenemos una placa, una chapa de esas, de zinc, y aquí teníamos otra chapa de zinc. Si están separadas, no hay diferencia. Bueno, yo esto voy a poner aquí un multímetro, bueno, un voltímetro, porque va a ser analógico. Bueno, ponemos ahí el voltímetro. Si yo conecto el voltímetro a las dos chapas, y las chapas están lejos, si están lejos, esto no hay nada. Pero si yo las voy juntando, conforme las voy juntando más juntas,
Conforme las chapas se van juntando, conforme la chapa se junta, esta flechica se mueve y nos da una diferencia de potencia en dos placas que eran neutras. Como esto para juntarlo a veces cuesta y te puedes chocar una placa con la otra, aquí podemos poner un dieléctrico. Voy a poner de color rojo para diferenciarlo. Aquí podemos poner un dieléctrico muy finillo, más fino que un cabello. Bueno, ponemos ahí un dieléctrico y entonces pegamos las chapas. Y aquí nos aparece una diferencia de potencia de dos placas que son neutras, con los mismos electrones. Y dice, bueno, a ver si por alguna casualidad se han cargado las placas y hemos metido energía sin darnos cuenta. Bueno, vamos a ponerle una resistencia, ponemos una resistencia, voy a dibujar una resistencia y se las conectamos, una a un lado de la placa y la otra al otro lado de la placa. Y descargamos toda la energía. Vemos el voltímetro que la aguja hasta que se ponga a cero, para que no haya nada de energía. Una vez que saquemos toda la energía, quitamos la resistencia, la desconectamos y ahora en el voltímetro nuevamente se mueve la flechita, otra vez aparece energía. Dice, hombre, ¿cómo aparece si le acabo de quitar toda la energía? Dice, bueno, voy a ponerle otra vez la resistencia. Le ponemos de nuevo la resistencia. Ponemos esto hasta que se ponga otra vez a cero, que no haya nada, 0, 0, 0. Y una vez que esté a cero, le quitamos la resistencia. Y le quitamos la resistencia y otra vez la flechita se mueve. Otra vez aparece energía, como de la nada. Dices, ¿cómo aparece otra vez una diferencia de potencia? ¿Cómo la flechita se mueve y nos da energía? Si yo esto no lo estoy cargando. Es más, le pongo una resistencia y le quito toda la energía. ¿Cómo vuelve a aparecer energía? Pues bien, la única manera de que aparezca energía aquí es gracias a este. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que la energía crea masa. Y claro, para poder entender eso aquí, estas dos chapas son neutras. Al ser de zinc, cada una tiene 30 electrones, ¿no? Se supone que tiene 30 electrones, ¿no? Pues bien, vamos a dibujar aquí como los átomos. Que tenemos aquí todos los átomos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Esos átomos están dentro aquí, en estas dos chapas, que son muy chiquitillos, ¿no? Los átomos pues están ahí dentro. Y claro, estas dos chapas, estando separadas, no pasa nada. Pero cuando se van acercando, hasta que están muy juntas. Si tocase, si se toca, no, ¿eh? Pero cuando están ahí muy, como más finas que el cabello, que el pelo de un cabello, ¿sabes? Muy finillo ahí, está ahí muy pegado. Aparece una fuerza de atracción. Y las placas se sienten atraídas, con mucha fuerza. Y claro, esa fuerza de atracción es energía. Y claro, cuando están aquí las dos placas, los dos átomos que se están acercando, se sienten atraídos. Aparece una fuerza de atracción que se sienten atraídos y quieren pegar. Como tenemos el dieléctrico, no dejamos que se pegue. Pero los átomos están ejerciendo mucha fuerza ahí. Y esa fuerza, esa energía, la transforma en masa. Y esa masa es nuestra diferencia de potencia. Por eso siempre aparece una diferencia de potencia en dos placas neutras. Porque dice, oye, si estas dos placas son neutras, se supone que tienen los mismos electrones. Al ser de zinc tienen 30 electrones todos los átomos. ¿Cómo es posible que aparezca una diferencia de potencia? La única manera es que haya más electrones en un lado que en otro, ¿no? Según la ciencia actual. Y claro, aquí ¿cómo es eso posible? Pues la única manera es esa. De que cuando los átomos están ahí muy pegados, se sienten atraídos. Aparece una fuerza de atracción. Y esa fuerza de atracción es energía. Y esa energía se transforma en masa. Y esa masa es nuestra diferencia de potencia luego aquí. Por eso podemos repetir este experimento de poner la resistencia tantas veces como queramos. Podemos ponerla y quitarla todas las veces que queramos, que siempre aparecerá una diferencia de potencia. Y es gracias a la fuerza de atracción entre los átomos. Que esa fuerza de atracción es energía, y esa energía nos la transforma en masa. ¿Vale? Espero que se pueda comprender esto, porque yo llevo unos cuantos años dándole vuelta a este tema, al tema del electrón. Y tal cual nos lo dice la ciencia, a veces cuesta entenderlo. Porque tú haces experimentos sencillos
Y te das cuenta que, oye, esto no es como nos están diciendo. Aquí, por ejemplo, si las dos placas son neutras, si hacemos caso a la ciencia actual, ¿cómo aparece esta diferencia de potencial? ¿Salen electrones de aquí a aquí? ¿Han salido por el aire? ¿Y se han colocado aquí? Eso es imposible, porque está en nuestro dieléctrico, ¿no? E incluso aunque no estuviera el dieléctrico, si hiciéramos con el vacío, aquí la diferencia es muy pequeña. El dieléctrico del vacío o del aire es muy alto, como para que lo rompa unos milivoltios, porque al final hay milivoltios. Es pequeño, hombre, si haces las placas muy muy grandes, o si pones muchas en serie, pues al final tienes voltajes más grandes, ¿no? Pero bueno, resumiendo a eso, que tú no estás rompiendo la permitibilidad de esos dieléctricos, ya sea de plástico, del aire o lo que sea, o del vacío. Así que espero que se pueda comprender eso del electrón, porque a eso, a la ciencia actual, le cuesta explicar estas cosas muy sencillas. Cuando en verdad esto ya nos lo estaba diciendo, por ejemplo, Einstein, que la energía crea masa. Y si la energía crea masa, pues tenemos nuestra diferencia de potencial. Tenemos nuestra energía, tenemos nuestra electricidad. Así que bueno, espero que haya gustado.